Es tiempo de recibir el Comercio TV, Ali. Así es, cuando son las 7 en punto de la mañana tenemos mucha más información y darles la bienvenida a nuestros amigos televidentes. 9 grados centígrados presenta el panorama en la ciudad de Quito. El día está frío, nublado, posibilidades de lluvia en un 70%. A tomar los recaudos. Recuerde que seguimos con semáforo rojo en el distrito y esto quiere decir que hay muchas responsabilidades ciudadanas que debemos cumplir. Así es, lo más importante es aún mantenerse en su vivienda y mantener también todas las medidas necesarias para evitar un contagio. Bueno, vamos a empezar con la información. Les contamos, este martes se realizará el segundo debate del proyecto de reformas al Código de Finanzas Públicas. La norma llegará al Pleno con un informe de minoría de la bancada social cristiana, así como el pedido del correísmo para que sea archivada. A las 5 de la tarde de este martes está convocada la sesión del Pleno 668, en el cual se llevará a cabo el segundo debate de la Ley de Finanzas Públicas. Las diferentes bancadas ya empiezan a tomar posturas y analizan la norma. Desde el oficialismo se admite que puede ser perfectible. Yo creo que habría de escuchar a todas las iniciativas y que una vez que nosotros tengamos la claridad, por supuesto, seguirá el debate, así que todavía estamos en el proceso respectivo. Con lo mismo coincide Luis Pachala, el coordinador de la bancada de Creo. Que habrá algunas cosas que tal vez en el segundo debate habrá que mejorar. Sin embargo, el correísmo ya adelantó que no dará los votos para su aprobación. Calificó a esta norma como inoportuna. Por una sencilla razón, este proyecto de ley se empezaría a aplicar a partir del año 2022. No era urgente. Lo que se necesita es una fuerte intervención del Estado para responder a la seguridad sanitaria de todos los ecuatorianos. Desde la bancada social cristiana se anunció el envío de un informe de minoría, pues no convenció del todo el trabajo de la comisión. Esto se discutirá durante el Pleno, aunque la mayoría plantea que la ley debe tramitarse. El archivo, como pide el correísmo, no sería una opción. Este proyecto de ley debe ir al archivo. Es atarle las manos al Ecuador. Pero no es posible que cuando llega es inoportuno y si no llega también es inoportuno. Entonces, ¿en qué quedamos? Aquí lo importante es, ya tienes el documento en la Asamblea Nacional, procésalo, mejóralo. Hasta el viernes 15 de mayo tiene plazo la legislatura para tramitar esta norma. Si no, ingresará tal cual propuso el Ejecutivo por el Ministerio de la Ley. Informó Carolina Basante. El Banco de Desarrollo del Ecuador entregará $250.000 no reembolsables a cada gobierno autónomo descentralizado provincial para que pueda afrontar esta emergencia sanitaria. ¿De qué manera? Le vamos a contar. Veamos. Nuevos recursos serán destinados desde esta semana a cada prefectura del país por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador para que puedan continuar sus acciones de lucha contra el COVID-19. Así lo anunció Carlos Julio Jaramillo, gerente general del BEDE. Consiste en la distribución de las utilidades del Banco de Desarrollo del Ecuador que en este caso les corresponde a las prefecturas por $250.000 por provincia. Mediante este monto no reembolsable, los gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar la adquisición de insumos médicos, pruebas para detectar el COVID-19, equipamiento y la otra parte para kits alimenticios. Pero a la vez creemos firmemente que la mayor parte de estos recursos estarán destinados a alimentación, por lo que hemos venido conversando con el CONGOPE y sabemos que esos recursos estarán direccionados en ese sentido. Edwin Miño, director ejecutivo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, CONGOPE, señala que la asignación de los $250.000 no reembolsables a cada GAT fue una petición que la hicieron hace varias semanas. Bastante contentos de que se nos haya hecho caso. Nosotros con la comunicación al ministro Martínez el 6 de abril emitimos un proyecto, ¿no?, para que esto se invierta en función del proyecto que se presentó como CONGOPE. Menciona que con los recursos de acuerdo a su competencia también buscarán la reactivación productiva. Estamos trabajando con el tema agropecuario fundamentalmente, seguimos trabajando con esto, fundamentalmente el concepto de grupos vulnerables que nos autoriza la ley a trabajar con ellos, ¿no? Cada GAT provincial deberá presentar su proyecto que acredite las acciones de prevención y cronograma de ejecución para que los recursos sean entregados. Informó Priscila Cadena. El segundo debate de la ley humanitaria tendrá 2 informes de minoría presentados por las bancadas de Creo, Social Cristiana y Suma. En ambas iniciativas se modifican las llamadas contribuciones solidarias.
La inconformidad de varias bancadas originó 2 informes de minoría sobre la ley de apoyo humanitario. La primera, presentada por los asambleístas César Ron del Partido Social Cristiano y Guillermo Celi de Suma. En este informe se elimina de plano las contribuciones solidarias, tanto para personas naturales como para sociedades. En épocas de crisis como la que está viviendo el país, es al revés. Hay que liberar recursos, no extraer recursos, porque la gente no tiene recursos, ni las personas, ni las familias, ni las empresas. Según expresan, su iniciativa plantea mecanismos para apoyar al sector productivo. Es un proceso concursal para darle 6 meses al sector privado para poder respirar y poderse reactivar económicamente, sin que durante esos 6 meses puedan tomarse acciones judiciales, coactivas o de intervención en contra de las empresas. Por su lado, el asambleísta Homero Castañer, junto con su colega de bancada Fernando Callejas, proponen en su informe de minoría modificar la tabla de contribuciones poniendo una base de $4.500 y eliminando el aporte de las empresas. Aquí tenemos que apuntar a salvar empleos, y para salvar empleos hay que darles la posibilidad a que las empresas, el 70% de las empresas que han cesado sus actividades, paguen a sus trabajadores, paguen el IES, compren materia prima, empiecen a producir. Ambos informes eliminan también el artículo 5 sobre las aportaciones del 2% a los bienes de las sociedades y personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales. En lo que coinciden los 3 informes, tanto de mayoría y los 2 de minoría, es en las medidas de beneficios sociales y aspectos laborales. Es decir, se sostiene la reducción de pensiones educativas, facilidades de pago a la seguridad social, la reprogramación de las deudas crediticias, la reducción de la tarifa eléctrica y acuerdos laborales. Este miércoles a las 3 de la tarde será el segundo debate de la ley humanitaria. Primero se conocerá el informe de mayoría y si este no consigue los 70 votos para aprobar la norma, pasará a conocimiento del Pleno el informe de minoría que haya ingresado primero a la Secretaría de la Asamblea. Informó Carolina Asante. Desde este día lunes se retomó parcialmente el trabajo en la Corte Nacional de Justicia y Cortes Provinciales. Con el despacho interno de causas, la atención al público continúa suspendida. Además, nuevamente, corren los plazos y términos para la presentación de recursos en casos como el de sobornos. Veamos. La función judicial quiere retomar sus actividades afectadas por la emergencia sanitaria desde el 16 de marzo. En esta primera fase de retorno, en las actividades jurisdiccionales, nosotros tenemos a la Corte Nacional y a las Cortes Provinciales en todo el país. Lo propio ocurrirá en las unidades de juzgados del próximo lunes. También se aperturará ventanillas físicas y virtuales también para entrega de escritos en causas en trámite. Recordamos a los ciudadanos que no está abierta todavía la atención al público. La modalidad es despacho interno de causas. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, además quiere que se tome en cuenta que tanto en la Corte Nacional de Justicia como en las provinciales se pueden presentar recursos. Aquí está el caso sobornos. Bueno, no me gustaría referirme a algún caso en particular, pero sí a todos los casos en general. Con esto, ya han empezado desde hoy a decurrir los plazos y términos. Paulo Caña dirigió la defensa de uno de los sentenciados en sobornos. Para él, reincorporar términos y plazos le permitirá acceder a recursos legales, pero presenta sugerencias. Como que los abogados deberíamos tener salvoconductos para poder ir hacia la corte, sea nacional o provincial, a presentar los escritos e incluso para mirar si es que se van a hacer las audiencias telemáticas. Para Maldonado, parte de la solución está en la implementación de la ventanilla virtual. Para el efecto, los abogados deberán obtener la firma electrónica. No solamente que nos da más comodidad como usuarios del servicio de justicia, no es lo mismo ir a entregar un oficio o un escrito de manera física a hacerlo desde su computador, pero además nos ayuda a seguir manteniendo las necesarias medidas de restricción y de distanciamiento social. Ocaña refiere que el costo de $53 para acceder a la firma electrónica sería uno de los inconvenientes. Y por allí entiendo yo que se han presentado algunas acciones de protección indicando que la justicia debe ser gratuita. Informó Héctor Romero. Y el gobierno de Estados Unidos estudia un potencial ingreso de rosas ecuatorianas al sistema generalizado de preferencias arancelarias. Es decir, las rosas nacionales podrían ingresar a ese país sin pagar aranceles. La decisión final se espera para noviembre de este año.
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter, asegurando que fruto del viaje a Washington junto al presidente Lenin e Iván Ontaneda, ministro de Producción, las rosas ecuatorianas son los únicos productos en pasar a la segunda etapa de revisión para ingresar al sistema generalizado de preferencias arancelarias y de esta forma reactivar su producción y exportación hacia Estados Unidos. Es decir, las rosas ecuatorianas podrían ingresar sin aranceles a ese país. El resto de flores del Ecuador está dentro del sistema general de preferencias y no paga aranceles, pero las rosas sí pagan arancel, pagan el 6.8%. En el caso de que las rosas ecuatorianas ingresen al sistema generalizado de preferencias, significaría un ahorro millonario para este sector. Que nos cobran básicamente por precio a las flores de unos 24 o 26 millones de dólares al año. Desde el Ministerio de Producción se asegura que de las 25 solicitudes presentadas este año por diferentes países y entidades para que diversos productos se integren al SGP, el representante del comercio de Estados Unidos ha decidido pasar a una segunda etapa de revisión únicamente en la solicitud ecuatoriana de inclusión de rosas. Esto significa que los exportadores florícolas y el gobierno ecuatoriano tendrán la oportunidad de presentar mayor información y detalles sobre la importancia del sector en la economía del país. Y de esa manera, tras un análisis exhaustivo, las autoridades estadounidenses decidirán si las rosas ecuatorianas ingresan o no al sistema generalizado de preferencias arancelarias. Más o menos son 72.000 toneladas que van a Estados Unidos y de esas 72.000 toneladas, unas 63.000 toneladas son rosas. Se espera una decisión positiva por parte de las autoridades americanas hasta finales de este año. Además, los floricultores están a la espera de que Ecuador firme un acuerdo comercial con ese país. Informó Marilyn Jaramillo. 3 de los 221 cantones que hay en el país cambiarán su semáforo a color amarillo dentro de la emergencia sanitaria del COVID-19. En esta etapa se mantienen las restricciones generales como el toque de queda, la suspensión de transporte interprovincial, entre otras. Veamos. Palora, Cantón de Morona, Santiago, inició desde este lunes 11 de mayo el cambio de semáforo en color amarillo. A decir de sus autoridades, el control y la recuperación de los casos de COVID-19 han sido satisfactorios en este territorio. 9 están totalmente dados de alta, es decir, totalmente sanos. Con 17 casos positivos de coronavirus, este cantón encabeza las cifras de esta provincia. A decir de su alcalde Luis Heras, el cambio de color evitará aglomeraciones porque las autoridades y dueños de negocios deberán hacer cumplir los protocolos de seguridad. Pero si pasamos a amarilla, el toque de queda comenzará de 6 en adelante, lo que implica que tendremos 4 horas para seguir realizando actividades comerciales en la calle. Santiago de Méndez es otro cantón de la provincia de Morona, Santiago, que iniciará su cambio de color en semáforo el miércoles 13. Su decisión se debe a que no registran casos de coronavirus. Esta decisión tiene que ser suficientemente meditada, considerando primero la protección de la salud de los ciudadanos y luego las actividades productivas. Daule, en la provincia del Guayas, es otro cantón que anunció el cambio de color. Este iniciará sus actividades el martes 12 de mayo, pese a que el número de contagiados por coronavirus es de 555, siendo el tercer cantón con más casos en la provincia del Guayas. La idea es de que salga el jefe de familia a trabajar porque necesita llevar el sustento a su casa. La decisión de retomar de manera paulatina las actividades se debió a un estudio con más de 1.600 pruebas rápidas de COVID-19 de un total de 5.000 test. Esto llevó a las autoridades del cantón a aumentar su capacidad de atención sanitaria. Con un centro de salud nuevo que está atendiendo las 24 horas al día, con las clínicas nuevas municipales que están atendiendo a 200 pacientes diarios. El cambio de color del semáforo significa que el toque de queda va desde las 18 horas hasta las 5 horas. Se autoriza el transporte urbano e interparroquial con una capacidad máxima del 30% y se incrementa a 2 días por semana la circulación vehicular. Esto según el último dígito de la placa. Los locales comerciales podrán funcionar con el 30% de su capacidad, informó Patricia Aldaz.
Y por segunda ocasión se realiza un plantón en contra del recorte presupuestario a las universidades públicas del país. Una de las concentraciones se registró a las afueras de la Universidad Central del Ecuador, acá en Quito. Estudiantes y profesores de las universidades públicas realizaron un segundo plantón en contra del recorte presupuestario de aproximadamente 98 millones de dólares que afectaría a 33 establecimientos de educación superior, medida que fue anunciada días atrás por el Ministerio de Finanzas en el marco de la emergencia sanitaria. Pidiendo el que haya sensibilidad frente a la importancia que tiene la educación superior en este momento. Tanto gremios estudiantiles como docentes argumentan sus reclamos en la Constitución. Que el recorte es inconstitucional. Que la educación y la salud no pueden tocarse aún en situaciones de emergencia. Esto mientras los consejos directivos de las diferentes universidades se mantienen en reuniones para analizar la reorganización de sus presupuestos o tomar medidas en rechazo a su reducción. Trabajadores de algunas organizaciones sociales, por su parte, anuncian que mantendrán las medidas de protesta. Sí, vamos a seguir con los plantones, vamos a seguir con acciones aquí en las calles. En varias universidades del país también se están movilizando. Informó Valeria Navarro. En los exteriores de la Universidad Técnica de Babahoyo se realizó un plantón por parte del personal de la institución y estudiantes de darse el recorte presupuestario. En este centro educativo despedirían a más de 400 maestros. Veamos. Malos augurios dan para las futuras generaciones. En los exteriores del edificio principal de la Universidad Técnica de Babahoyo, con pancartas en contra del recorte de $2.042.000 del presupuesto universitario, docentes, obreros y algunos estudiantes efectuaron un plantón. Pedimos que esa medida se deroguen para nosotros seguir a través de la universidad, seguir preparando a las masas, seguir preparando a los estudiantes, que nuestros profesores se sigan preparando y nosotros como empleados también poder seguir laborando. La UTB tiene 9.300 estudiantes que empezarán clases el próximo 18 de mayo, aunque la incertidumbre de no conocer si contarán o no con ese recurso económico importante los mantiene expectantes. Pero ¿sabes lo que más nos afecta? Que aquí los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo nos hemos levantado gracias a las becas estudiantiles. Si no existe un acuerdo entre las universidades y el Ministerio de Finanzas, en Babahoyo, maestros perderán sus empleos. Prescindir de 474 docentes y más, y entonces al faltar los docentes, prácticamente 9.300 estudiantes del primero al 10º semestre no podrían escuchar clases y tampoco el preuniversitario podría aperturarse. Las inscripciones para el preuniversitario iniciaron el 4 de mayo, aceptando a 1.725 estudiantes, cifra que podría reducirse drásticamente si no se mantienen los más de 2 millones en el presupuesto de la UTB. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y tras la eliminación del Instituto de Fomento al Talento Humano, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, estará a cargo del programa de becas. En este sentido, varios becarios solicitan que se cumpla con los cronogramas de pago para continuar con sus estudios. Las becas y los créditos educativos serán manejados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. Esto tras la eliminación del Instituto de Fomento al Talento Humano por decreto ejecutivo. Los becarios en el exterior tienen expectativa de que la política se refuerce y se cumpla a cabalidad el programa de pagos. Se garantice que el programa de becas nacionales e internacionales continúe. Que no se deje de pagar todos los rubros que vienen retrasados desde el año pasado. Varios becarios se han quejado en los últimos meses por retrasos en la entrega de mensualidades. Ese es el caso de Vinicio Moya. Actualmente cursa sus estudios en Madrid, España. Dice que no recibe el aporte estatal hace 8 meses. No pago 2 meses ya de arriendo y no me pagan desde octubre del año pasado. Hace 2 meses ya se venció el siguiente pago. En la misma situación se encuentra Daniela Magitasi. Estudia en Santiago de Chile un doctorado en Ciencias de la Agricultura. Señala que la deuda en su caso es más de 4 meses. Me hice un préstamo y ese préstamo no puede
Un préstamo o sea, ni siquiera me hice yo, le hice que haga mi madre, porque yo no puedo ni siquiera hacer un préstamo. En un comunicado el pasado 19 de marzo, el Instituto de Fomento al Talento Humano informó que continúa con el proceso de pago, siempre y cuando los becarios cumplan con la documentación y que el Ministerio de Finanzas desembolsará los dineros en orden de prioridad por emergencia. Estamos muy conscientes de que debemos ser transparentes porque es un dinero público, pero sí que los trámites sean eficientes. También les preocupa lo que pueda pasar en el proceso de transición. Según el decreto ejecutivo 1040, en 90 días todas las competencias, atribuciones y proyectos del Instituto de Fomento serán asumidas por la CENESID. 90 días se van a seguir realizando los pagos. El cronograma de pago se cumpla. Mientras que el titular de la CENESID, Agustín Albán, dice que se garantizará que los programas de becas continúen. Informó Priscila Cadena. Es momento de irnos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que un juez de garantías constitucionales analiza si se vulneraron los derechos de movilidad humana, salud y aislamiento preventivo obligatorio con los compatriotas que se encuentran en diferentes países. Y también contarles que mediante decreto ejecutivo 1047 se aclaró que la reducción del 50% al salario del presidente de la República, vicepresidente, ministros y viceministros de Estado no afectará a las escalas salariales del sector público. Esto y más al retornar, son las 7:21 de la mañana. Mediante decreto ejecutivo 1047 se aclaró que la reducción del 50% al salario del presidente de la República, vicepresidente, ministros y viceministros de Estado no afectará a las escalas salariales del sector público, de la función ejecutiva o de otras funciones del Estado. La retención del porcentaje establecido solo para estos 4 niveles jerárquicos tendrá vigencia hasta el 24 de mayo del 2021. Fue el pasado 8 de mayo que desde el Ejecutivo se emitió el decreto 1041, mismo que ordena la reducción al 50% del salario del presidente y vicepresidente de la República, como de ministros y viceministros de Estado. Este lunes el decreto 1047 aclaró que dicha reducción no afectará a las escalas salariales del sector público, de la función ejecutiva o de otras funciones del Estado. Pero estos documentos no han sido los únicos expedidos en estos días. Así, bajo los decretos ejecutivos 1043, 1044, 1045 y 1046 se eliminaron secretarías técnicas y empresas públicas. En ese contexto, con el decreto 1043 se eliminó por absorción la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales al Ministerio de Trabajo. Con el 1044 se suprimió la Secretaría Técnica de Juventudes. De su parte, el 1045 dispuso la extinción de Enfarma Empresa Pública, Fabricamos de Ecuador Fabrec Empresa Pública y Cementera del Ecuador Empresa Pública. Y con el 1046 se suprimió la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos. Informó Javier Rosero. En una carta dirigida al presidente Lenín Moreno, Alexandra Ocle renunció este día lunes al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. La Contraloría General del Estado y la Fiscalía investigan un presunto sobreprecio de compras de kits alimenticios. Le contamos. La carta de Alexandra Ocles con la renuncia irrevocable al cargo de directora nacional del Servicio de Gestión de Riesgos señala además que frente a los últimos hechos ya conocidos por la opinión pública, insistirá siempre en que se hizo un proceso apegado a la norma, donde el equipo de trabajo vigiló cada paso y en donde por pedido de ella se solicitó a la Contraloría General del Estado hacer la revisión del mismo. Con este texto, la exfuncionaria se refiere al proceso de contrato para la adquisición de 7.000 kits alimenticios que se denunció tendrían sobreprecio y que ahora mismo es investigado por la Fiscalía General del Estado. Según se conoce, cada canasta a comprarse tenía un costo de $150, mismas que iban a ser repartidas durante la emergencia. Continuando con el texto de renuncia, argumenta Ocles que su dignidad así como su familia se han visto afectados debido a una serie de improperios y falsas acusaciones sin fundamento. Sobre el particular caso del presunto sobreprecio en el contrato para la adquisición de los más de 7.000 kits alimenticios, la Contraloría General del Estado inició un examen especial a la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, mismo que se encuentra en marcha. De otra parte, en forma general, existen 52 exámenes especiales a distintas instituciones por procesos de compra durante el periodo de emergencia. Entre ellos están más de una docena de hospitales públicos. Una vez el presidente de la República aceptó la renuncia de Alexandra Ocles, se conoció mediante decreto ejecutivo 1048 que Rommel Salazar Cedeño será el nuevo titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Informó Javier Rosero. El secretario anticorrupción, José de la Gasca, argumentó en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea el trabajo desarrollado por la institución que preside. Según de la Gasca, la Secretaría Anticorrupción no ha interferido con el trabajo de la Fiscalía General del Estado.
Luego del oficio emitido hace varios días por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en donde señalaba que las actividades investigativas se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos de la Secretaría Nacional Anticorrupción, el titular de dicha institución, José de la Gasca, se refirió al respecto tras una intervención en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Mi gestión como secretario de Anticorrupción es eminentemente técnica y transparente. Ejerzo a diario estas labores en ejecución de las distintas atribuciones que me corresponden por decreto suyo. Yo no interfiero ni intervengo en funciones que no me competen, menos aún en las que debe ejercer la Fiscalía General. Situación que según la fiscal Salazar no es así, pues en su carta refiere que el actuar de la Secretaría Anticorrupción causa preocupación, pues lejos de coadyuvar con la investigación penal, alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencias. De su parte, de la Gasca justifica lo realizado. Pero la esencia es que podamos tener un mecanismo, una acción patrimonial independiente de la acción penal para poder llegar a los bienes que se presumen de actos injustificados y que devienen de actos que no pueden ser justificadas su relación, su vínculo con las personas, para poder a través de un proceso con garantías llegar a extinguir ese dominio. Desde la Fiscalía se cree que la Secretaría Nacional Anticorrupción no tiene razón de ser, pues las competencias de perseguir delitos están establecidas de forma clara en la Constitución y en la ley. Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, coincide con este razonamiento. La Secretaría Gubernamental Anticorrupción, en vez de ayudar, ha generado información para que huyan los culpables. Bobería del señor, torpeza de él, picardía o complicidad. Eso hay que averiguar. En defensa de esto, de la Gasca manifiesta que no existe un solo caso que desde la Secretaría Anticorrupción se haya interferido con las investigaciones fiscales. Informó Javier Rosero. Y un juez de garantías constitucionales analiza si se vulneraron derechos de movilidad humana, salud y aislamiento preventivo obligatorio con los compatriotas que se encuentran en diferentes países y que no han podido retornar al Ecuador, producto de la pandemia. Son alrededor de 3.000 ecuatorianos que se encuentran varados en diferentes países producto de la pandemia, que claman retornar al país pero no han encontrado la forma. Cifra que la maneja la Defensoría del Pueblo, que ha presentado una acción constitucional por la supuesta falta de ayuda a los compatriotas. Muchas de las personas que se han contactado con la Defensoría del Pueblo se encuentran pidiendo posada, muchos se encuentran con amigos, familiares y aquellos que no están en un lugar donde tengan conocidos se encuentran ya casi en una situación precaria y de mendicidad. Este lunes en la instalación de la audiencia se escuchó a la Defensoría del Pueblo como accionante y a representantes del gobierno nacional. Lo que hicimos fue discutir con el Estado la política pública que implementó para estas personas. La posición de la Defensoría del Pueblo es que es una política pública inadecuada. La diligencia legal se desarrolló en la Corte Provincial de Pichincha, entidad que ha demandado se presenten mayores elementos para tomar una decisión. El señor juez Baño ha decidido suspender la audiencia hasta el día 15 de mayo y ha solicitado de parte de las autoridades del gobierno determinados informes para determinar si es que se han vulnerado efectivamente los derechos de movilidad humana, el derecho a la salud y el derecho al aislamiento preventivo obligatorio. Los delegados del régimen prefirieron no pronunciarse, informó Héctor Romero. Las autoridades del Banco del IES aseguran que se dará una opción de pago a afiliados que mantienen deudas con la entidad financiera. Veamos. En este inicio de semana, el gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social daba detalles de las medidas de la entidad frente a la emergencia sanitaria y lo que aplicaría a los afiliados. Según explicó, aquellos que posean préstamos hipotecarios o quirografarios podrán tener facilidades de pago para los mismos. Lo que hemos ya dispuesto, hemos abierto todos nuestros canales virtuales para poder conversar y discutir con los afiliados soluciones de pago sobre sus préstamos que se encuentren vencidos, sobre todo la cartera hipotecaria, vencidos o en mora, o que aquellos afiliados que hayan cambiado ya definitivamente su compensación económica por llegar a un acuerdo distinto con el empleador o porque definitivamente quedaron cesantes. Aparte, se han otorgado créditos quirografarios emergentes durante esta etapa. Tenemos 25.000 afiliados que se encuentran en mora o que sus operaciones también se encuentran ya entrando a plazo vencido. Y esos afiliados son los que queremos y buscamos que se reactiven dentro de la economía del país.
que los servicios que brinda la entidad aún siguen disponibles. Con cada uno de los afiliados estamos discutiendo posiblemente una nueva operación con esos 25.000 afiliados, que significa un nuevo mutuo hipotecario, por lo tanto terminaremos instrumentando ya cuando vuelva el país a operación normal. Informó Julio César Saona. Y familiares de fallecidos durante la pandemia continúan a la espera de poder identificar los cuerpos de sus parientes en el laboratorio forense en Guayaquil. Ellos anhelan encontrar los cadáveres para darles cristiana sepultura. Habían llegado hasta los exteriores del edificio del laboratorio forense en Guayaquil, familiares de personas fallecidas en este tiempo de pandemia, sin tener rastros de sus cuerpos y solicitando a las autoridades detalles de dónde encontrarlos. Cada historia es distinta, pero similar al mismo tiempo. Mi esposo ingresó el 24 de marzo al Hospital Los Cebos. Al comienzo fue también falta de atención médica, que eso a mí me consta. Luego su cuerpo me lo dan por perdido. No me lo entregaron después que hice tantos trámites. No me entregaron el cuerpo, que no habían lista, que no aparecía, que no habían muchos muertos, pero no tenían nombre. Aún tenemos y padecemos que no nos han entregado los cuerpos. Ya un mes, 12 días que mi padre no lo encuentro. He venido 3 veces aquí, pero no me dan solución. Que ahora son un grupo de personas con el mismo objetivo: localizar a sus familiares caídos en tiempo de COVID-19, darle la despedida respectiva. Mi madre murió el 30 de marzo, igual con mi padre, y no damos asuntos al referente sobre mi mamá. Sin embargo, no se cansan de buscar y buscar. Por favor, por misericordia, pedimos que nos ayuden a encontrar nuestros cuerpos, por favor. Para las autoridades encargadas, se hace todo el esfuerzo para identificar los cuerpos. Tampoco es una tarea sencilla. Estamos trabajando en la identificación de los cadáveres no identificados. Primero, trabajar con la toma de señas necrodactilares a los cuerpos. Pasamos al estudio antropológico forense. Posterior de eso, procederemos a trabajar con identificación a través de ADN, obteniendo patrones genéticos. Informó Julio César Saona. Preste atención, ¿qué debe hacer ante personas que se desvanecen en la vía pública o pacientes de COVID-19 que empiezan a tener complicaciones graves en casa? La Cruz Roja Ecuatoriana y el ECU 911 indican cuáles son los mecanismos de acción. Preste atención. Solo en Quito se registran 4 levantamientos de cadáveres en el espacio público durante la emergencia sanitaria. El pánico ante el escenario de una muerte súbita genera alarma. ¿Qué hacer si se encuentra en la calle y es testigo de estos hechos? En primer lugar, las autoridades y la Cruz Roja Ecuatoriana piden a la ciudadanía guardar la calma y comunicarse de inmediato con el ECU 911. Evitar la aglomeración. Generalmente por curiosidad o cuando miramos algo, mucha gente tiende a acercarse. Más bien ahora debemos hacer lo contrario, alejarnos. Si la persona se descompensa o está sufriendo un paro respiratorio o cardíaco, procure mantener una distancia de más de 2 metros e intente realizar las siguientes preguntas. No, únicamente lo que vamos a hacer es a tratar de llamarle la atención. Señor, ¿me escucha? Señor, ¿cómo se llama? Señor, ¿me puede oír? Si es que hay una respuesta, asumimos que de cierta forma la persona tiene todavía un nivel de conciencia. También se debe generar un área de seguridad. Es generar un perímetro alrededor de donde se generó el evento. En la capital se han levantado hasta el momento 22 cadáveres de personas que han fallecido en su domicilio a causa del COVID-19. Si la muerte o la descompensación de una persona contagiada de coronavirus se registra en casa, realice las siguientes acciones. Pero no podemos nosotros actuar por nuestra propia cuenta, porque el mismo lazo afectivo nos puede hacer generar acciones que no son las más correctas. Entonces, por favor, hacer estas llamadas para que un profesional desde el otro lado de la línea le vaya indicando exactamente qué es lo que tiene que hacer. A pesar del dolor y la desesperación, recuerde mantener la distancia y alertar a los servicios de emergencia sobre la situación. Informó Valeria Navarro.
por tu hermano su salud. Con pasión te preparaste para esta noble misión de cuidarnos por entero, sin ninguna condición. No ves razas ni edades, ni a la gente su color. Cuidas pueblos y ciudades sin tener ningún temor. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, que cuidan nuestras vidas con su amor. Son como ángeles, blancos ángeles, que luchan noche y día con paz. $7:43 en la mañana, tiempo de dar la bienvenida aquí en El Comercio TV al ministro de Energía, el ingeniero René Ortiz. Señor ingeniero, buenos días. Desde la matriz de Televicentro en Quito le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a hablar de temas de interés general de la ciudadanía. Como siempre, es un placer verle, señor ministro. Entremos a materia directamente. Muchísimas gracias, don Se reactiva la Roberto. operación y la operación de los campos petroleros. ¿Qué protocolo se está estableciendo frente a esto, señor ministro? Adelante. Buenos días. Permítame saludar primero a su distinguida audiencia y pasarle a comentar. Creo que ya todos estamos entrando dentro de esta nueva normalidad. Vea usted que ha sido nueva normalidad para todo. Se nos fueron un sistema completo de oleoductos y evidentemente esto significó un cierre. Llegamos a cero en la gran mayoría de campos petroleros. Llegamos a cero. Entonces, retomar la normalidad evidentemente toma su tiempo. Sí, claro. Y claro, ya estamos. O sea, primero el sistema de oleoductos probado físicamente, pasa las pruebas, la variante ha funcionado bastante bien, no ha tenido ningún problema en este momento. Estamos entrando en esa normalidad. ¿Cómo se refleja eso? En la producción, todos están con un protocolo rigurosísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estamos regresando a ese estado de trabajo, a ese estado de bienestar, porque el trabajo da bienestar. Sin duda. Pero nos dicen las reglas sanitarias de este proceso, dice, del confinamiento al distanciamiento. Ya estamos. Entonces, la distancia sí hay que guardarla. ¿Qué quiere decir esto también? Significa que en el guardar la distancia hay un número de operarios distinto, es otra normalidad. Distinto en el sentido de que si esta operación se podía realizar con 4 o 5 alrededor de un pozo, hoy probablemente solo es con 3. Y tienen que optimizar cada uno de ellos. Vean qué maravilla de nueva normalidad. Cada uno de ellos tiene que optimizar su trabajo, tiene que ser mucho más eficiente. Y claro, esto también le da un nuevo espíritu a cada trabajador. Y esto hay que aplaudir. Entonces, estamos entrando dentro de la nueva normalidad. Ya también embarcamos. A través del sistema SOTE. Petroecuador ya hizo embarque. O sea, quiere decir que nuestros compradores están comprando. Porque recordará, la última vez que conversamos los dos, yo traje a colación el tema del market share. Sí, señor. Proteger nuestro mercado, porque la competencia va a ser furiosa. Enorme. ¿No? Es decir, nos va encarnizada. La lucha va a ser terrible. Entonces, vamos a proteger cada uno nuestra parte que corresponde. Señor ministro, en los embarques petroleros, perdón que le interrumpe, que se debía entregar antes del problema que tuvimos justamente de suspender la operación, ¿no vamos a tener ninguna multa por medio por parte de a los que teníamos que entregar los barriles de petróleo? Muy buena pregunta. Afortunadamente hay que darle también esa buena noticia a sus oyentes, a sus televidentes. La buena noticia es que el sistema de fuerza mayor como protocolo contractual funcionó. Todos se adaptaron, todo se reprogramó. Los compradores también tuvieron que reprogramar y Petroecuador también tuvo que reprogramar las ventanas. Se les llama en la jerga petrolera la ventana de exportación. Entonces,
Ahora estamos todos por ese lado, también en la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque tuvimos que vaciar completamente los terminales de balao, tanto para la parte de OCP como para la parte del SOTE, porque son dos terminales diferentes. El uno exporta Oriente, crudo Oriente, de una calidad de 24.7, y el otro, en cambio, exporta Napo, que es de una calidad de 18, 19 grados API. Entonces, las ventanas de cada uno de estos ya están operando en la nueva normalidad. ¿Qué quiere decir finalmente todo esto para cerrar el capítulo? Que hemos logrado alinear las exportaciones con la producción. ¿Por qué? Porque, en cambio, vea usted, en el lado del Agua Agrio, llegamos al punto en que ya no había dónde meter un solo barril. Un barril. Y entonces todo el mundo te empezó a bajar a cero. Hoy día ya estamos en el proceso de retomar más de 1,000 pozos petroleros. Eso es lo que están en producción. Y cada uno, como la gente, cada uno se comporta de una manera diferente. Es interesante. Señor ministro, eso en producción, perdona que le interrumpa nuevamente, pero en producción, ¿cuánto significa para el país? ¿Cuánto comenzamos a producir? Estábamos hasta el día viernes pasado con 66,000. Hoy día ya estamos en 100. Ya estamos en 100. Y tenemos la meta es la normalidad de 400 en Petroecuador, 420, 425 mil barriles por día, y la totalidad del Ecuador tiene que alcanzar su nueva normalidad alrededor de 535 mil barriles por día. Señor ministro, sobre la marcha, ahí mismo, el precio del petróleo, ¿cómo estamos? Bastante mejor. Esto también es una buena noticia. Es una alegría. Después de esa caída estrepitosa que tuvo en abril, particularmente el 20 de abril, hay que recordarlo. Esto fue inusual, totalmente inusual. Fíjese usted, se hundió debajo del cero. El WTI, que es el crudo que utilizamos nosotros como marcador, es un crudo que se llama el West Texas Intermediate. Es un crudo de más o menos 39-40 grados API. Esa es la referencia tanto para el crudo Oriente como para el crudo Napo. Se hundió debajo del cero. Hoy día ya estamos en la normalidad. Ya vamos a la segunda semana. Esto es muy importante también entender. Ya vamos a la segunda semana y que está entre 22 y 24. Vea qué subida. ¿Por qué notar esto? Roberto, permítame, Roberto. Usted habló con la última vez que conversamos, ingeniero. Dijimos que esto iba a llegar fácilmente, según su pronóstico, 25. Ve qué buena memoria la suya. Vea usted. Entonces, sí, el promedio del año 2020... Mi pronóstico es que podría terminar en un promedio de $25 por barril. Bueno, estas 2 semanas que le estoy diciendo, le estoy señalando, estamos entrando en la segunda semana de normalidad, ya está la fluctuación entre 22 y 24. Ya ha estado subiendo un poquito, unos centavos, y baja otros centavos. Sube unos centavos y baja otros centavos. Y la pregunta es, oiga, ¿y por qué sube y baja? Porque cualquier señal que dé un gran productor, un gigante, por ejemplo, si Rusia, que es un gigante, da una señal del mercado, una señal sobre producción, automáticamente el mercado la refleja. Porque es un mercado, el de futuros, el mercado de futuros, que es el que tomamos nosotros como referencia, se pone nervioso. Entonces, ayer Saudi Arabia, y anteayer Saudi Arabia tomó decisiones impresionantes. Triplicó el IVA en un país tan rico, con unas reservas, escuche este número, por favor, es muy importante, las audiencias, con unas reservas de dinero del orden del $1 trillón. Wow. Triplicó el IVA como parte de todo su proceso de reactivación económica. Parte del proceso de reactivación económica, triplicó el IVA. Un país donde no se cobraba el IVA hace 20 años. Bueno, eso es un poco todos los reflejos que tenemos frente a la emergencia. Y hay otros datos interesantísimos sobre este 22, 23, 24 de WTI.
muy buenos los datos en relación con la reacción de los bancos respecto al financiamiento de más perforación. Vea usted. Entonces, son todo eso nos da respiro, señor ministro. Alentadoras, quiero decir con esto. Señor ministro, hablando de eso mismo, rápidamente, el presidente ordenó la fusión de unidades operativas del sector de energía e hidrocarburos. Ahora se va a llamar una agencia que tiene nombre Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Es un nombre enorme la que vamos a tener, que está adscrita a su ministerio. Sí. Un nombre enorme, ¿no? Es una barbaridad de nombre. ¿Qué se busca y cómo se lo va a hacer? Muy bien. El proceso empezó desde el año pasado. Un proceso de análisis, de estudio, de cómo hacer más competitivo el trabajo de la burocracia gubernamental en el control, en la regulación de los hidrocarburos, en el control, la regulación de la electricidad y en el control y regulación de la minería. Imagínese estos tres sectores, cada uno con su unidad de control y su unidad de regulación. Claro, cada uno por su lado. Cada uno por su lado y cada uno gigante. Hoy día la competitividad nos invita a hacer una reestructuración y está ya vigente desde el lunes pasado. Ya está vigente. ¿Qué quiere decir? Que estas tres se hacen una. Pero no es que simplemente se hacen una, las tres se compiten. Estas tres compiten con el nuevo mercado de la energía y los recursos naturales no renovables, que es un nombre un poquito largo, pero es el nombre que tiene el ministerio per se. Y entonces ahí se concentra todo. ¿Y se busca? Esto quiere decir que también se concentra la efectividad de la regulación, la efectividad del control en la minería, en la electricidad y en los hidrocarburos, particularmente petróleo y gas natural. Está clarísimo, ministro. Rápidamente, quiero preguntarle unas cosillas más. Usted sabe que el tiempo en televisión se nos viene corriendo. ¿Qué ha pasado con la socialización? El proceso de socialización sigue. Para liberar los precios del combustible. ¿Cómo se mantienen las bandas propuestas? Por supuesto, todo esto técnicamente está, como le manifesté la vez pasada que conversamos con usted, todo esto está listo técnicamente. ¿Qué quiere decir listo? Que el modelo que yo utilizo técnicamente lo puedo hacer variar. Lo hago variar en precios, lo hago variar en costos, lo hago variar en bandas, lo hago variar en porcentajes. Es decir, tiene todas esas posibilidades. Esto se llama, afortunadamente, es una metodología económica para crear escenarios. ¿Qué pasa con el escenario A versus el escenario C? Y así sucesivamente. Entonces, desde el punto de vista técnico, vamos afinando en función de esto que usted llamaba la socialización. Sí, me he reunido con los actores principales, por supuesto. Me falta reunirme con muchos más. Yo creo que por ahí va el tiempo que todavía tenemos que utilizarlo. Yo ya me he reunido con varios de ellos. Por ejemplo, les voy a citar uno, con las compañías comercializadoras de combustibles. ¿En qué sentido? Señores, ¿están dispuestos ustedes a entrar totalmente en la liberación y traer sus propios combustibles? Sí, señor ministro. Algunas de ellas respondieron inmediatamente porque están estructuradas como empresas multinacionales. No están solamente en Ecuador, están en Colombia, están en Perú, están en Estados Unidos. Entonces dicen, ministro, reaccionaron positivamente. Sí, señor ministro. Estamos dispuestos a traer nuestros propios combustibles para abastecer el comercio y el sistema. ¿Y las organizaciones sociales, ministro, ya se han reunido? No, me falta. Ese es el capítulo que me falta. Exactamente. Entonces, en ese estoy emprendiendo esta semana. Tengo que reunirme con cada uno de esos actores, porque cada uno de esos actores merece la misma explicación que su distinguida audiencia está teniendo. Sin duda, señor ministro, porque si no se reúne, yo ya he escuchado, y la ciudadanía también, de que ya se oponen por oponerse. O sea, ya nos oponemos de antemano sin tener una explicación por parte suya. Y evidentemente, antes de oponerse, uno tiene que escuchar. Claro, exactamente. Yo estoy invitándoles a cada uno de estos grupos humanos
son grupos humanos importantes, son empresarios, los empresarios del transporte, de cada una de las unidades diferentes, porque el sector automotriz tiene una variabilidad espectacular, así funciona el mercado. Entonces hay que reunirse con todos ellos, ¿para qué? Primero, para poder ilustrar cómo funcionaría este nuevo sistema de comercio con precios de mercado. Vea cómo es que cambia el escenario del mercado, eso está clarísimo. Exacto. Sistema de comercio de combustibles con precios de mercado. Vea cómo es el concepto distinto con el que está con el que el gobierno quiere introducir el nuevo sistema de comercio de combustibles con precios de mercado. Entonces, ministro, en esta socialización le van a preguntar, y toca hacerle la misma pregunta, pero ya tiene establecido el precio del diésel, el extra. No, pues ese es el final. Yo tengo hechos los escenarios. Yo tengo hechos los escenarios, eso sí. Claro, o sea, les voy a contar los escenarios. ¿Cuál es? ¿Y el peor cuál es? Bueno, esa decisión no me compete a mí. Usted sabe que esa decisión es totalmente política. La parte técnica la contribuyo yo, y en eso tengo los escenarios para que la gente pudiera entender cómo se va a comportar el mercado. Porque evidentemente estamos saliendo de una forma de mercado monopolístico. Es decir, todo estaba regulado de tal manera que usted se mueve 2 pasos, no más. No. Ahora se puede mover hasta 4 y también puede regresar 3 y 4. Así de simple. Pero, señor ministro, rápidamente, nada más para tranquilidad de la ciudadanía. ¿No es que se va a elevar el precio del diésel a la estratosfera? No, el precio de la gasolina extra. Tiene que existir una banda, un techo y un mínimo. Si hoy pago $1.25, voy a seguir pagando ese $1.25, que era su propuesta. Oh, se nos fue el señor ministro. Qué lástima. Ahí justo, lamentablemente... Tengo que regresar al Estado. Ahí estamos. Y entonces acá ellos también, cada uno de los actores, inclusive usted como consumidor en su propio vehículo, su familia, su trabajo, la flotilla que tiene, por ejemplo, el diario El Comercio para movilización y cubrir las noticias. Todos tienen que saber cómo va a fluctuar el precio. Exacto, eso es lo que le preguntaba. ¿Cuánto va a así como fluctuará, así como ha fluctuado el WTI, que es el precio referencial del mundo, correcto. Igualmente nosotros fluctuamos con ese precio. Sube el WTI, suben los precios aquí. Baja el WTI, bajan los precios acá. Igual. Y entonces lo que tenemos que entender es si es que este mercado se puede alocar. No se va a alocar. Porque el proceso de reactivación económica va a ser lento. Yo repito, como usted ya lo dije, los precios van a ser bajos y se van a mantener bajos del WTI en el mercado internacional. Esto es bueno que sepa la población, señor ministro, que los precios no se van a elevar, que va a haber una fluctuación adecuada a la economía de guerra que estamos viviendo en este momento, producto de la crisis. Ministro, siempre me encanta conversar con usted. Yo le mando un abrazo grande. Gracias por contarnos buenas noticias, porque dependemos del petróleo y sin duda ese es el motor de nuestra economía. Déjeme enviarle un abrazo grande, que las cosas estén bien, ministro. Yo también para usted y todos sus audiencia. Ahí va mi abrazo. Aunque sea lo propio, ministro, ahí está, un abrazo virtual para el ministro, el ingeniero René Ortiz, ministro que ha conversado con nosotros. Tiempo de agradecerles a ustedes por haber estado acá en El Comercio TV. Ya retornamos con el primer noticiero de la comunidad.